Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para comenzar la semana. La semana pasada solo pude grabar 2 vídeos. Veremos si esta semana alcanzamos a los 3 o si se puede alguno más incluso. Pero bueno, sin afanarnos para que vayamos poco a poco. Y bueno, hoy tenemos 3 artículos de mi libro Reflexiones acampados o reflexiones, del otro lado del Jordán, y son unos artículos muy cristocéntricos que nos hablan de permanecer en la casa, que es Cristo, y de que Cristo tiene que ser nuestra vida, nuestro hábitat, ¿no? Y también uno muy sencillo, muy corto, sobre las 3 S, silencio, soledad y sosiego, que es la clave para poder estar sintonizados con él. Bien, comencemos con el primero, que se titula Permanecer en la casa, Cristo, principal problema de la cristiandad. Es decir, la cristiandad no se ha habituado, no ha aprendido a permanecer en la casa, permanecer en Cristo. Como pone aquí, después del dibujo que tomé ahí de la red, ahí se ve a Cristo y dentro, una persona que está orando, pero está dentro de Cristo, él vive dentro de Cristo. Y bueno, permanecer en la casa es permanecer en Cristo, en unidad con Él, en el Espíritu, sin abocarse impacientemente a actuar en la carne, a tomar nosotros la iniciativa. Éxodo, hay 2 textos aquí de apoyo, Éxodo 12, 22, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjense que resaltamos eso de hasta la mañana, que es la alborada del día, que es cuando cruzamos el Jordán y entramos del otro lado y ahí viene la vida de resurrección. Esa es la alborada del nuevo día. Saben que la vida cristiana es como el día bíblico, que comienza en la tarde, se adentra en la noche y llega luego a su plenitud en el mediodía, cuando el sol está más alto. Es decir, Cristo es formado en nosotros del otro lado. Cristo es formado en nosotros en Pentecostés, como saben, gestado, es engendrado primero en la Pascua, es gestado en Pentecostés y es dado a luz en tabernáculos, y entonces luego, pues una vez que ha sido formado, pues nuestro Cristo tiene que crecer hasta la madurez, hasta la plena madurez, hasta la estatura de un varón perfecto, hasta que seamos vencedores completamente maduros. Bien, y segunda de Pedro 1:19 dice, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Vemos que es lo mismo, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana, alboree en vuestros corazones. Ese es el despuntar del día, el comienzo del día. Son 2 textos que nos hablan exactamente de la misma experiencia. Bien, cuando el pueblo de Israel fue redimido mediante la aplicación de la sangre, no debía de salir de la casa hasta la mañana. Sabiendo que el día bíblico, nuestro proceso de salvación comienza en la tarde, se adentra en la noche, avanza hasta la mañana y de allí al pleno mediodía, podemos decir que debemos permanecer en la casa, con mayúscula. Solo tras cruzar el Jordán, que representa la muerte y la entrada a la vida en resurrección o vida victoriosa, estaremos habilitados o capacitados para poder obrar sin abandonar la casa, es decir, obrar con Cristo, es decir, en el Espíritu y no en la carne. Incluso allí, del otro lado del río, del Jordán, deberemos acampar,
en negrita, acampar en Gilgal hasta que nuestros corazones sean circuncidados, el amanecer de nuestro día o jornada espiritual. Ese sería el verdadero amanecer. Solo entonces estaremos en condiciones de ser enviados a conquistar la tierra, con signos de admiración. Solo entonces estaremos en condiciones de ser enviados a conquistar la tierra. Antes de aquí las batallas habrán sido libradas contra nuestra propia naturaleza pervertida, corrompida, contra Amalek, que tipifica nuestra carnalidad, pero no para luchar contra el enemigo ni para conquistar la tierra. Esas son las batallas de Pentecostés, que son contra el diablo y contra nosotros mismos. ¿De acuerdo? Pero no para luchar contra el enemigo ni para conquistar la tierra. Bueno, es decir, luchar contra el enemigo en el sentido de expulsarlo literalmente y recuperar el territorio para Cristo, ¿no? Lamentablemente, la cristiandad, cual los hijos de Esceva, se empeña en salir de la casa a evangelizar, entre comillas lo de evangelizar, antes de haber madurado. Resultado, el mismo que cosecharon los hijos de tal Esceva: huir de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19-16. ¿Desde cuándo se envían los niños y adolescentes a las guerras? Bueno, esto no es una exclusión total, ¿no? Todos sabemos que cuando estamos enamorados del Señor, en las mieles de Pentecostés, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, estamos tan llenos y somos tan sinceros que en esos momentos el Señor nos puede usar y nos usa cuando Él quiere, algunas veces en Pentecostés, para evangelizar a alguien, para ganar personas, ¿no? Pero normalmente Él nos va a llevar al final de nuestras fuerzas y a que nos quedemos quietos y no actuemos ni tratemos de evangelizar a nadie, salvo que Él nos lo diga y que Él nos lo traiga para que lo hagamos. Marta no se sentaba a los pies del Señor porque tenía muchas cosas que hacer. Al igual que ella, la inmensa mayoría pasa tanto tiempo fracasando que no tiene tiempo para triunfar. Lo anecdótico, urgente y superficial absorbe todo su tiempo en detrimento de lo importante y, lo que es mucho peor, de lo trascendental. El adagio chino dice que el camino más largo del mundo comienza con el primer paso. Sin embargo, los hijos del tal Esceva no quieren perder su precioso tiempo en el camino largo y duro del crecimiento y la maduración, que es la senda de la cruz. Les aterra tomar esa dirección. No se dan cuenta de que el atajo es darse cuenta de que no hay atajo. Repetimos, el atajo es darse cuenta de que no hay atajo. Es decir, que acabar con el hombre viejo viene primero. Primero la obra de destrucción, luego la de construcción. Pero ¡ay! Aman tanto al ancianito, es decir, su viejo hombre, y miran displicentemente a las Marías y a los Josés, que según ellos pierden su tiempo sentándose a los pies del Señor. Sin embargo, al final estos son los únicos que vencen. Pasaron mucho tiempo dentro de la casa comiendo el cordero íntegro, sin rechazar ninguna de sus partes. Así pueden presentar al Padre como sacrificio el Cristo rollizo formado en su interior, no un Cristo famélico mezclado con otras cosas. Ya no vamos a engendrar entonces, ya no vamos a engendrar amonitas, ni moabitas, ni ismaeles, sino que vamos a engendrar verdaderos hijos de Dios, porque el espíritu que fluirá a nosotros será un espíritu puro, sin mezcla. José fue considerado un pringado, un listillo, un chivato. Sus hermanos, una vez deshechos de él, de seguro se reirían a su costa bromeando entre ellos. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estarán ahora aquellos sueños de grandeza de José? Pero cuando todos ya se habían olvidado de él, el padre lo sacó de la cárcel directo al trono de Egipto, y ellos se lo tendrían que tropezar de nuevo y postrarse humillados ante él. ¿Quién llegó primero a la meta, José o sus hermanos? Así que ya saben, el único atajo, el único camino, la única senda que nos lleva al final a ser vencedores, a la victoria, es el desierto, es la cárcel de José, por la que todos tenemos que pasar, ese bautismo de fuego
que si rehuimos no nos va a llevar a ninguna parte, nos vamos a quedar tal cual, sin ser perfeccionados, sin ser madurados. Proverbios 14:12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino fácil. El estrecho, la senda de la cruz, es el único que lleva a la vida, recuérdenlo. Aquí dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y la estrecha la puerta, que es Cristo. Es decir, nos tenemos que humillar, reconocer que somos pecadores y aceptar la salvación en Cristo. Pero después viene un camino estrecho. Y luego sí, después del camino estrecho, llegamos al camino angosto, al lugar espacioso. Y normalmente, si vamos a seguir creciendo, el Señor nos llevará a otro cuello de botella, a otro paso estrecho, que nos llevará a otro lugar espacioso todavía más grande, y así es el crecimiento, ¿verdad? Otro adagio dice que en la vida tú no obtienes lo que deseas, sino aquello en lo que te enfocas. ¿En qué te enfocas? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿A tu trabajo, a tu familia, a buscarte las habichuelas, a las finanzas, a hacer cursillos, o le estás dedicando la mayor parte de tu tiempo al Señor? El tiempo de calidad, el primer tiempo sobre todo del día, ¿a quién se lo estás dedicando? Bien, ya saben, en la vida no tenemos lo que deseamos, sino aquello que enfocamos. Aquello en lo que nos enfocamos es lo que nos sale al final en la foto. Los hijos de Esceva y las Martas se enfocan en la vanidad, en lo material, en lo urgente. Su cosecha final será la vacuidad. Al final de sus años se encontrarán apaleados, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3:18 es lo que contiene la Odisea, la iglesia hedonista, ¿verdad? Con apenas un famélico Cristo por constitución espiritual, pues no dedicaron tiempo a comer el cordero. Esta gente solo pueden presentar a Cristo como mucho una paloma, pero presentarle un cordero o un becerro cebado, que es el Cristo rollizo formado en nosotros, desde luego que no. Tan solo habrá en sus manos un poco de aire que presentar al Padre de los Espíritus al final de sus días. Bien, este artículo fue inspirado por un estudio de Witness Lee que le da título y recomiendo leer en mi blog, en este enlace que tienen ustedes aquí. Lo pueden buscar y leerlo en el blog. Bueno, las 3 S de la paz: silencio, soledad y sosiego. Aquí no son las SS de Hitler, aquí son las SSS del Señor, que es silencio, soledad y sosiego. Aquí ven una barquita sola, en un paraje muy solo, muy quieto, varada, tranquila, un poquito encima del agua, pero apoyada en la arena porque hay poca eso. Y la leyenda bajo la imagen dice: mas Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto maquinamos? Y qué poco tiempo estamos a estar quieto para contemplarle a él, callar delante de él. Bien, estas 3 fases, que las he puesto también con algún versículo como apoyo, serían así: el silencio interior de quien confía en la fidelidad de Dios es la oración de mayor olor grato. El silencio interior confiado es la oración que más agrada al Padre. Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio ante Yahvé y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Bien, amigo, tú estás siguiendo el bautismo de fuego, el Señor te está llevando por el camino largo, por el camino estrecho, por el camino duro. No te impacientes, no veas a aquellos que consiguen grandes congregaciones, que tienen grandes patrimonios, que tienen un buen nombre, sino guarda silencio ante Yahvé y espera en él. Ese es el camino, guardar silencio. Sin embargo, ¿cuánto tiempo al principio, hasta que aprendemos esta lección, dedicamos a estar como cotorras delante del Señor, pidiéndole y diciéndole a Él lo que tiene que hacer, en lugar de estar quietos delante de Él, escuchando lo que Él quiere o tiene para nosotros? Bien, siguiente
Siguiente S, la soledad. La soledad de quien se apoya solo en Dios es la única fe que le agrada, que agrada a Dios. No nos tenemos que apoyar en Egipto, no nos tenemos que apoyar en los caballos, no nos tenemos que apoyar en brazo de hombre, en los familiares, en los papitos, en los hijos o en los amigos o en las instituciones babilónicas, ¿verdad? El gobierno, todas estas cosas, sino apoyarnos solo en Dios. Esa es la fe que le agrada. Lo demás es una fe mezclada que no le agrada al Señor. Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. La soledad, a veces parece que nos aterra quedarnos solos y no recurrir nadie más que a Dios, pero cuando nosotros recurrimos a alguien que no es solo Dios, que viene un manotazo y vuelta a empezar, y volvemos a pedir ayuda a no sé quién y tal, y otro manotazo y vuelta a empezar. Y cuando el Señor está tejiendo un milagro para nosotros, pues nosotros abortamos el milagro. La última S sería el sosiego. Primera, silencio. Segunda, soledad. Tercera, el sosiego, que es la quietud. Una quietud expectante, un sosiego expectante de quien espera en su omnipotencia. Es la más sublime adoración. Estar quietos y confiados, callados, en soledad, solo en Él. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es mi lema, mi versículo lema desde hace muchísimos años, la quietud, de Salmo 46:10. Fíjese que ese salmo comienza con aunque la tierra sea removida, aunque se transporten los montes al corazón del mar, aunque bramen y tiemblan sus aguas, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Confiemos en Dios a pesar de las turbulencias. Esa es la clave. Y fíjense que ahí viene ese Salmo 46, enlaza también con el final de los tiempos, seré exaltado entre las naciones. Esta es la clave, hermanos, para triunfar, para ser vencedores, para gobernar con Cristo. Bien, como les dije, será muy cortito, y vamos ahora al último de los artículos que veremos hoy, que es Cristo, nuestra vida y hábitat, que es la oración del peregrino. No sé si les suena esto, pero si no les suena, a partir de hoy pues ya lo van a conocer. Dice, Cristo ha de ser nuestra vida, nuestro aire, nuestro ambiente, nuestro todo, de tal manera que cuando salgamos de él como nuestro hábitat nos sintamos tan mal como cuando los peces son sacados fuera del agua y se agitan, retuercen hasta que mueren. Allí, siendo Cristo nuestra vida y hábitat, le absorberemos en una especie de ósmosis santa en la que nosotros vamos desapareciendo hasta que queda solo Él, hasta que el viejo hombre se va completamente y entonces el nuevo hombre es erguido en nosotros, ¿no? Y esta es la imagen que el Señor a mí me dio mucho tiempo. Un pez nadando dentro del agua está feliz, contento, pero si usted lo saca de ahí, muy mal. Así es cuando nosotros nos salimos de Cristo, es decir, cuando actuamos en la carne, perdemos la paz, nos entra la desazón, nos entra la ansiedad de querer ir más a prisa que Él, o el temor cuando nos retrasamos porque Él va un poco más a prisa de lo que queremos ir nosotros, Él pisa el acelerador y no le queremos seguir, y no seguimos a la columna centrados en Él, debajo de su sombra, la columna de nube y la columna de fuego en el desierto, que es nuestra guía. Bien. Y la oración del peregrino ruso, pues es algo así, es la práctica de invocar, esto le gusta también mucho a la gente del recobro de Witness Lee, ya saben que son los sucesores de Watchman Nee, que es la práctica de invocar el nombre de Jesús. Me recuerda mucho la oración descrita en el libro anónimo El peregrino ruso. Véase en este mismo blog la etiqueta oración continua. Un santo que después de muchos años de experiencia en las cosas del Señor llegó a la conclusión de que la mejor oración era la sencilla y corta petición que hizo a Jesús el ciego Bartimeo. Lo tenemos en Marcos 10:47. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que en su peregrinación, este peregrino ruso solo repetía esa oración
y la iría acortando hasta lograr que dicha oración se acompasase con su misma respiración. Primero, pues Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Después la acortó a Jesús, ten misericordia de mí. Y al final no, todavía más corta, Jesús, ten misericordia. Jesús, ten misericordia. Al final su mejor oración se redujo a una simple invocación, Jesús. Y hay poder en el nombre de Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús, bueno, hay algunos que han llegado a compasar de tal forma que inconscientemente, casi con su respiración, cuando inspiran y expiran, repiten Jesús, Jesús, en su interior de una manera callada y quieta. El nombre de Jesús, Yahshua, que quiere decir Dios Salvador, Yahvé Salvador, aquel que Yahvé es su salvación o aquel que Yahvé es su Salvador, etc., encierra y resume el Evangelio en una sola palabra. Jesús, por eso dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Que es lo que va a ocurrir también en el gran trono blanco, que invocarán el nombre y dirán Jesús, ¿bien? Pues serán salvos en aquel momento, en el gran trono blanco, todos aquellos que doblen la rodilla. De aquí, Jesús, porque Jesús es todo lo que el hombre necesita, es el fruto es Jesús, Cristo formado en nosotros con todas sus características. Cristo es el amor. Por eso yo suelo decir que Gálatas 5:22, el fruto, como dice, el fruto, no los frutos, es uno. Jesús, el amor. ¿Y qué es el amor? Pues amor es gozo, es paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Así es. Bien. Jesús es todo lo que el hombre necesita, de ahí el fruto del Espíritu es uno solo, el amor que tiene las 8 características de Gálatas 5:22. Con el paso del tiempo, esa oración se convirtió en una oración interna, espontánea y continua. El peregrino al fin podía orar sin cesar. Ese es el orar sin cesar. Estamos continuamente conectados de una forma que ni siquiera nosotros controlamos. Cristo ya ha sido formado en nosotros, está ahí y a veces no lo sentimos. Es como el perfume que se echa y bueno, y nos lo ponemos todos los días, pero cuando lo hemos usado unos cuantos días ya no lo percibimos. ¿Qué quiere decir? Que no está el perfume, sí, nos lo pusimos en la mañana, pero estamos acostumbrados a él. Cuando lo notamos es cuando perdemos el perfume. Eso sí, cuando lo notamos. Bien. Con el paso del tiempo esa oración se convirtió en una oración interna, espontánea y continua. El peregrino al fin podía orar sin cesar con cada latido de su corazón, como quien dice. 2. Cristo, nuestra vida y hábitat. Estoy de acuerdo en que la invocación, aquí es un resumen un poquito estoy tocando, como eran 2 artículos diferentes, se toca un poquito, que era el tema anterior, así que no lo vamos a leer, Bien, bueno, veo que hay alguna cosa que está añadida, así que sí lo vamos a leer. Estoy de acuerdo en que la invocación es una buena y práctica forma de beber el agua de vida. Sin embargo, mi experiencia me dice que no es la única. Es más, quizá ni siquiera la mejor, sino solo una parte de lo que se conoce como la práctica de la presencia de Dios. Conocen al hermano Lawrence, el hermano Lorenzo, que decía que la presencia él estaba ante la cocina y no sé si incluso no sabía ni leer, pero sin embargo escribió un pequeño librito que es la práctica de la presencia de Dios, que ha bendecido a muchísimas vidas, ¿no? En mi vida esa práctica ha sido la transformación experimentada al mirarme en el espejo de Cristo. Aquí hablo de mí, 2 Corintios 3:18, es decir, el contacto con Jesús, volviendo a Él mi mente en cualquier tiempo y forma, en una bendita obsesión por Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo, absorbiéndole, cual esponjas sumergidas en Él, que es la bendita agua de vida, hasta que ya no sepamos dónde acaba la esponja ni dónde empieza el agua. Esto es tener la mente continuamente puesta en sus cosas, las cosas del Espíritu, sentirle, beberle, comerle, respirarle, degustarle, oírle, olerle, invocarle, cantarle, orarle, hablarle, alabarle, escucharle, pasear con Él, sentarse frente a Él, acostarse y despertarse pensando en Él.
Esto es también leer la Biblia y libros que hablen de Él, acudir a cultos, conferencias y reuniones donde Él sea el centro. Eso es congregarse en Cristo, no en cualquier sitio nos congregamos en Cristo, tenga eso en cuenta, por mucho que vayamos a una iglesia, a un culto, a una reunión de creyentes, que si no están congregándose en Cristo, no, nosotros estamos fuera de juego. Escuchar audios sobre Él y música y canto que le celebran y ensalzan. Y sí, también orar en lenguas, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, se carga como una batería eléctrica, aunque hable misterios que ni él mismo entienda. Habla misterios a Dios por el Espíritu. 1 Corintios 14, 4 y 14, 2. Esa es la oración perfecta porque no tiene ninguna interferencia de nuestra mente carnal. Y es con una oración de plena fe, porque no sabemos, dejamos que el Espíritu ore por nosotros lo que sea que necesitamos, o lo que el Espíritu crea que necesitamos. 1 Corintios, como les digo, 14, 4 y 14, 2. Cuando Cristo es nuestra vida, nuestro aire, nuestro ambiente, nuestro todo, de tal manera que si nos salimos de él como nuestro hábitat nos sentimos mal, como decíamos antes, cual peces que se agitan, retuercen y mueren fuera del agua. Así, siendo Cristo nuestra vida y hábitat, le absorbemos en una especie de ósmosis santa en la que nosotros vamos desapareciendo hasta quedar solo él. Esa frase era del anterior artículo. Cuando Cristo sea nuestra vida y hábitat, otros lo notarán. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dos cosas. Tenían acento galileo. Para que se nos pegue el acento galileo tenemos que haber estado escuchando hablar a Jesús mucho tiempo, ¿verdad? Y también tenían denuedo, que es decir, autoridad. Una autoridad que no es la autoridad del pusilánime, sino aquel que está parado sobre la roca, ¿verdad? Marcos 14:70 dice así: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Tu manera de hablar, acento galileo, ahí está lo del acento, es semejante a la de ellos. Así, en el principio era por la autoridad que tenían, el denuedo, porque siendo del vulgo y sin letras, pues conocían la escritura, porque conocían la palabra a través del Señor, y aquí en este caso además tenían hasta acento galileo, porque habían pasado mucho tiempo con Jesús, como nos pasa de niños cuando vamos. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos mandaba al pueblo con la abuela, Galicia. Hay un pueblo perdido en lo más recóndito de Lugo, una aldeíta de 5 casas donde ella nació, en medio de las labores agrícolas y todo aquello, una casa de campo con animales y todo, ya saben lo que es la vida de campo. Nosotros nos tirábamos ahí un verano, a lo mejor un mes o 2 meses, y luego cuando veníamos aquí, pues veníamos con acento gallego. Esto nos decía, se nos notaba mucho, ¿no? Bien, dice, mas a Dios gracias, el cual nos estaba, se llama una inmersión en Jesús, ahora como los idiomas, que hay que hacer una inmersión, irse al país de origen y estar viviendo en el ambiente, pues lo mismo, aquí el ambiente es Cristo y hay que estar metidos en él, imbuidos en él. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Huele usted a Cristo? ¿Huelo yo a Cristo? ¿Olemos a Cristo realmente para los demás? ¿Los demás captan un cierto aroma? ¿Que les impresiona, que dicen, este tiene algo diferente? ¿O somos repelentes? Porque estamos evangelizando a cristazos y a bibliazos. Somos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte. Algunos somos olor de muerte porque les predicamos o les decimos una palabra de parte de Dios y no la reciben. Entonces, ay amigo. Y aquellos olor de vida para vida. Esos son los que sí la reciben, transmitimos la vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie, si no tiene a Cristo obrando en él.
Por eso, precioso Dios nuestro, aumenta más y más nuestra hambre y sed de ti. Y luego, como dice aquí el texto, sácianos de la grosura de tu casa y abrévanos en el torrente de tus delicias. Salmo 36, 18. Bien, pues está muy claro, ¿verdad? Más y más nuestra hambre y sed de ti. Y yo les suelo recomendar a la gente, el hambre viene porque tenemos experiencias con Él. Nadie nos llamó, Él vino a buscarnos, Fuimos llevados al Padre porque Cristo vino a buscarnos y nos dio experiencias, la experiencia de justificación, de salvación, la experiencia del bautismo Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, esos abrazos que Él nos da de vez en cuando, que los sentimos en todo nuestro cuerpo, esas visiones, esos sueños, esas manifestaciones, esas palabras proféticas cuando oraron por nosotros, todo eso aumenta un deseo exponencial en nosotros por Jesús y nos da hambre y sed de Él, para buscarle a través de todos esos sistemas que hemos dicho, para comerle, para imbuirnos de Él, para vivir metidos dentro de Él. Bien, como les decía, para terminar, qué mejor oración que esta del Salmo 36, 18, sácianos de la grosura de tu casa y abrévanos en el torrente de tus delicias. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos y hermanos, esto ha sido todo lo que teníamos para hoy. Son 3 artículos breves, sobre todo uno de ellos muy corto, y todos muy cristocéntricos. Ojalá, que le pido al Señor que todos ustedes realmente se enfoquen en Él y vivan metidos dentro de Él. Esa es mi oración hoy por ustedes. Próximo vídeo que toquemos en mi libro, vamos a ver un artículo que es un poquito largo, por eso solo tocaremos a él, se titula Virar a lo Jonás o subir a la era de Arauna, que fue inspirado porque cuando el Señor nos cometemos errores, todos los cometemos, pero debemos de coger la actitud de David, que él, cuando el Señor se dio cuenta que lo estaba juzgando por aquel pecado que había cometido, de hacer el censo y hacerlo indebidamente, sin haber pedido pues las monedas que se tenían que dar y todas esas cosas, pues el Señor ya sabe que le juzgó y le mandó elegir entre 3 juicios. Él eligió la espada del Señor porque sabía que iba a ser más misericordioso. Y entonces, en lugar de obstinarnos en nuestro error, pues tenemos que subir a esa era de Arauna y ofrecer el sacrificio, arrepentirnos allí para que el Señor detenga el juicio que trae a nosotros. Y esto especialmente ocurre a los líderes de congregaciones, de denominaciones. Por favor, si se dan cuenta de que el Señor los está juzgando o si han cometido el pecado, arrepiéntanse y suban a las eras de Arauna, y ofrezcan ahí el sacrificio en lugar de virar a lo Jonás, de escapar por el lado contrario. Bien, eso lo veremos, como les digo, el próximo día bastante a fondo. Y ya entonces el próximo vídeo, que si es mañana o pasado mañana, será ya, vamos a ver, Apocalipsis, folletos. Bien, el próximo ya nos toca otra vez retomar los estudios de Apocalipsis. Ya saben que estamos con el libro primero, aproximadamente, yo creo que es la mitad o 3/4 partes. Bueno, mis queridos, pues les dejo con eso, con las 3 S, silencio, soledad y sosiego, que es donde le van a encontrar al amado. Hasta entonces, que Dios los guarde, los proteja y nos vemos pronto.